que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El patriarca Jesús y su descendencia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El patriarca Jesús y su descendencia es nuestro tema para esta ocasión, siendo que Jesús es el hijo de Abraham, es la simiente de Abraham, al cual fueron hechas las promesas. Encontramos que Pablo nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese a la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora, la simiente a quien fue hecha la promesa es nuestro amado Señor Jesucristo, pues Él es la simiente de Abraham, Él es el hijo de Abraham, al cual fue hecha la promesa, y por el cual y en el cual vendría la bendición para todos los gentiles. Dice que todas las naciones serán benditas en su simiente, o sea, en la simiente de Abraham, el cual es Cristo. Y podemos ver que por medio de Cristo ha venido a los gentiles la bendición de Abraham, y por eso es que en medio de los gentiles han estado naciendo los hijos e hijas de Dios. Dios ha estado enviando en medio de los gentiles esas almas de Dios, las cuales han aparecido en la tierra en cuerpos mortales, con espíritus del mundo en la permisiva voluntad de Dios, pero con la promesa de que recibirían un nuevo nacimiento, el cual Cristo proporciona para cada uno de esos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora encontramos que por medio de Jesucristo es que viene esa simiente de Dios, esa simiente divina, los hijos e hijas de Dios. Por medio de Jesucristo es que reciben ese nuevo nacimiento y entran al programa divino, en donde
vienen a ser parte de esa casa de Dios que es la iglesia del Señor Jesucristo, como nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 3, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, recuerden que el llamado hecho a los hijos e hijas de Dios por medio de la predicación del Evangelio es un llamado celestial, es un llamado del cielo para recibir a Cristo como su Salvador y así venir a los pies de Cristo y recibir el nuevo nacimiento, o sea, recibir el Espíritu de Dios y así entrar a la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está siendo creada aquí en la tierra desde el día de Pentecostés en adelante, de la cual Cristo es la cabeza. Ahora vean ustedes, Cristo siendo la cabeza de esa familia celestial, es el primero, y por medio de Jesucristo es que descienden todos los hijos e hijas de Dios. Es por medio de Jesucristo que nacen en el reino de Dios los hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo aquí: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, pero Cristo como hijo sobre su casa, cuando se dice la casa de Jesucristo, que es la casa de Dios, esa es la familia o descendiente de Dios, que son los hijos e hijas de Dios, los cuales vienen a formar la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Es muy importante estar conscientes de que pertenecemos a una casa, a una familia, a una descendencia, y esa es la casa de Dios, la familia de Dios, descendientes de Dios, como también nos dice San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2 y versos 10 en adelante nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Creados cómo? Creados en Cristo Jesús. Ya no es lo que obtuvimos por medio de nuestros padres, sino lo que hemos obtenido por medio de Cristo, al creer en Jesucristo y nacer de nuevo del Espíritu Santo. Así es como hemos sido creados en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús, porque somos hechura suya. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de los hebreos y de los gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De hebreos y de gentiles, Él ha estado creando un nuevo hombre por medio de creer en Jesucristo y nacer de su Espíritu Santo, de ese nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo, cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que era un nuevo nacimiento por medio de una mujer, de una madre, y preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios se requiere nacer de nuevo, porque por medio del nacimiento natural que hemos tenido a través de papá y mamá, hemos nacido en este mundo, en un reino que está en las manos del enemigo de Dios, lleno de muerte, de pecado y de enfermedades y problemas. Pero para nacer en el reino de Dios se requiere nacer del agua y del Espíritu, se requiere escuchar el Evangelio y creer en Jesucristo como su Salvador, y recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es ese nuevo nacimiento por medio del cual la persona entra a la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, nace en la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, que es la casa de Dios, la descendencia de Dios, la familia de Dios por medio del patriarca Jesús, el hijo de Abraham. Jesús, el hijo de Abraham, al cual fueron hechas las promesas y el cual fue representado o tipificado en Isaac, pero Isaac solamente lo representó, pero el hijo de Abraham, la simiente de Abraham al cual fueron hechas las promesas, es nuestro amado Señor Jesucristo, y por medio del cual la bendición de Abraham pasó a los gentiles, y en medio de los gentiles han estado naciendo los descendientes de Abraham por medio del patriarca Jesús. Los descendientes de Abraham según la fe y por medio de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso San Pablo nos dice que todos los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
los que son de la fe en Jesucristo. Ahora, los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y por eso es que para recibir el Espíritu Santo se requiere creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es como la persona entra al programa de Dios. Ahora, la bendición de Abraham, podemos ver cómo ha pasado a los gentiles por medio de Jesucristo, el Hijo de Abraham, que es la simiente de Abraham al cual fueron hechas las promesas divinas. También encontramos que cuando Dios habla acerca del Hijo de David, el cual se sentará en el trono de David, no está hablando del rey Salomón, aunque el rey Salomón, que es según la carne el hijo de David, que heredó el trono de David, es figura de Jesucristo, el Hijo de David, que se sentará en el trono de David y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. Porque el verdadero Hijo de David que heredaría el trono de David no sería Salomón, sino Jesucristo, el cual lo heredaría para toda la eternidad. Salomón lo heredó temporalmente y los demás descendientes de David que se sentaron en el trono de David lo heredaron temporalmente, pero Jesucristo como Hijo de David lo hereda eternamente. Así es que podemos ver que Jesucristo no solamente es el Hijo de Abraham, sino que también es el Hijo de David. Y también Él es el Hijo del hombre, y también Él es el Hijo de Dios. Y por medio de esos 4 títulos de Hijo, Él es heredero de todas las cosas. Como Hijo de David, Él es el heredero al trono. Como Hijo de Abraham, Él es heredero a la bendición de Abraham. Y como Hijo del hombre, Él es heredero a este planeta Tierra con todo lo que tiene. Él es heredero al reino de este planeta Tierra completo para reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad sobre este planeta Tierra y todas las naciones que estarán viviendo en este planeta Tierra. Y por cuanto su iglesia es su casa, su familia, su descendencia, su iglesia son sus hijos, como nos dice Dios por medio del salmista y también por medio de San Pablo, el cual repite este salmo, el cual nos dice en el Salmo 8, verso 18, y también nos dice San Pablo, dice aquí en Hebreos capítulo 2, verso
versos 11 en adelante, verso 9 en adelante dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que es habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Iba a llevar qué? Muchos hijos a la gloria. ¿Quién? Jesucristo. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora aquí podemos ver que Jesucristo, en su casa y en medio de su casa, que es su iglesia, los cuales son sus hermanos y también son sus hijos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por medio de Jesucristo es que esas almas que vienen de Dios a esta tierra en carne humana, al creer en Jesucristo, reciben su nuevo nacimiento, nacen de nuevo, nacen en la casa de Dios, en la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de esa familia, de esa casa, de la iglesia. Por lo tanto, Él es también nuestro hermano mayor. Él es el principio de la creación de Dios, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14, el principio de esa nueva creación que comenzó con Jesucristo, el cual es el hombre perfecto, el hombre celestial, y a imagen y semejanza de Jesucristo, el hombre celestial, son creados todos los hijos e hijas de Dios. Primero reciben su cuerpo teofánico al creer en Jesucristo y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y luego recibirán en el día postrero el cuerpo físico y eterno que Jesucristo nos dará cuando resucite a los muertos en Cristo, que formaron parte de su casa, de su familia, de su iglesia, y luego transformará a los que estamos vivos, nos transformará, y así obtendremos de parte de Jesucristo el nuevo cuerpo eterno que Él ha prometido para sus hijos, y así viviremos eternamente con nuestro amado Señor Jesucristo, que es el patriarca Jesús,
y nosotros somos su descendencia, sus hijos, que Él ha estado creando en ese programa del cual Él habló a Nicodemo y le dijo: el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Cristo es el que produce por medio de su Espíritu ese nuevo nacimiento, y así nos coloca en su casa, en su familia, como descendientes suyos, descendientes del patriarca Jesús, descendientes del hijo de Abraham, y por eso es que somos herederos de Dios y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Todas las bendiciones de Abraham han pasado al hijo de Abraham, a Jesucristo. Por eso la bendición de la primogenitura pasó a Jesucristo, y de Jesucristo encontramos que ha estado pasando a su casa, a su familia, a su iglesia. Así como en lo natural la bendición de Abraham pasaba de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a sus hijos, a sus descendientes, ahora de Dios, la bendición dada a Abraham, encontramos que ha pasado a Jesucristo, y de Jesucristo ha pasado a su iglesia, que es la descendencia del patriarca Jesús, el hijo de Abraham. Miren ustedes quién es o quiénes son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial, el cual fue representado en el Israel terrenal. Y Jesucristo, el hijo de Abraham, la simiente de Abraham, al cual fueron hechas las promesas, fue representado en Isaac, el hijo de Abraham, según la carne. Ahora, viendo que pertenecemos a una familia celestial, a la familia de Dios, siendo descendientes de Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, tenemos nosotros que ocupar nuestra posición en el reino de Dios y darle gracias a Dios por esta bendición tan grande de ser hechos hijos e hijas de Dios por medio de creer en Jesucristo y recibir su Espíritu Santo, y así ser colocados en la familia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, así como en una familia, unos nacen en un año, otros nacen en otro año, y así por el estilo, en la familia de Dios encontramos que los descendientes del hijo de Abraham, los descendientes de Jesucristo, han estado naciendo en la familia de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, de etapa en etapa. Allá encontramos el día de Pentecostés, que nacieron 120 personas, y después continuaron naciendo más hijos e hijas de Dios en la casa de Dios por medio del patriarca Jesús, el descendiente de Abraham, el hijo de Abraham, el cual comenzó esa nueva creación
allí el día de Pentecostés, comenzó allí a nacer la descendencia de Jesucristo, no por medio de la unión de Jesucristo con una mujer, sino por medio de creer en Jesucristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como se nace en el reino de Dios, en la casa de Dios, y se recibe el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para luego en el día postrero recibir también el cuerpo físico y eterno que Jesucristo ha prometido para todos los creyentes en Él. Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y también en el capítulo 11 de San Juan nos dice, en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es lo que creen todos los hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Que si sus cuerpos físicos mueren, no tienen ningún problema, porque en el día posterior, en el séptimo milenio, que es el día del Señor, Jesucristo los resucitará. Y los que estamos vivos, pues seremos transformados cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Así es que no hay problema para los hijos de Dios, ya sea que estén vivos o que hayan muerto sus cuerpos. En el día postrero todos recibiremos un cuerpo eterno, porque esa es la parte final del programa de la nueva creación. Y estaremos todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo en el día postrero, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y así, el grano de trigo Jesucristo que fue sembrado en tierra 2000 años atrás, en el día postrero tendrá mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza suyo, y todos perfectos, con cuerpos perfectos, cuerpos eternos, jovencitos, representando siempre de 18 a 21 años por toda la eternidad. Y con todo lo que perdió Adán y Eva, restaurado a cada hijo e hija de Dios. O sea que para el día postrero habrá una restauración total para todos los hijos e hijas de Dios, descendientes del patriarca Jesús, porque su descendencia es la que tiene las grandes promesas de nacer de nuevo, de recibir ese cuerpo teofánico y de en el día postrero recibir un cuerpo eterno y glorioso para vivir por toda la eternidad con Jesucristo como reyes y sacerdotes en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean la bendición tan grande que es ser parte de esa familia celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es la descendencia del patriarca Jesús. Pues Jesús es la simiente de Abraham, es el hijo de Abraham, al cual fueron hechas
las promesas y por eso Él es el heredero de todas las cosas y nosotros coherederos con Jesucristo, por cuanto somos descendientes suyos, y así como los hijos de un rey, siendo los descendientes del rey, son los herederos del rey, también los descendientes de Jesucristo, que es el rey de Israel, es el rey del planeta Tierra completo y es el rey del universo completo, de toda la creación. Por consiguiente, los hijos de ese rey son sus herederos y por lo tanto son coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Son la simiente real, la descendencia real, la clase real, o sea que son la realeza del cielo, porque son descendientes de Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y no hay nada más alto que la realeza celestial. Dios es el rey de todo el universo y sus hijos son parte de él, son sus descendientes. Por lo tanto, Dios con sus hijos son o es la realeza de toda la creación. No hay nada más alto que Dios y sus hijos. Y estos son los descendientes del patriarca Jesús. Miren ustedes quiénes son en el programa divino. No hay nada ni nadie más grande que Dios y su familia. Esa es la casa de la familia real. Esa también es la familia o descendencia real de Abraham. Es la celestial. Es la que gobernará no solamente en medio del pueblo hebreo con Jesucristo, sino sobre todo el planeta Tierra. Y no solamente sobre todo el planeta Tierra, sino sobre toda la creación, sobre todo el universo. Reinaremos con Jesucristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Pues somos herederos de Dios. ¿Quiénes son los herederos de Dios? Pues los hijos de Dios, descendientes del patriarca Jesús. Y somos coherederos con Jesucristo, porque Él pagó el precio de la redención y todo le pertenece a Él. Él es el heredero de toda la creación. Y nosotros coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Lo más grande que Jesucristo tiene son sus hijos, sus descendientes, su iglesia, los miembros de su iglesia, de su cuerpo místico de creyentes. Por eso en la lectura que teníamos aquí, la cual comenzamos en Efesios capítulo 2, sigue diciéndonos: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora podemos ver que es por un mismo espíritu, por medio del Espíritu Santo, que tenemos entrada al Padre. Tenemos entrada a Él en esa forma. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es de la familia real, la familia de Dios. Y dice que somos miembros de la familia de Dios, de la realeza celestial, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora aquí podemos ver que ese templo santo en el Señor es la iglesia del Señor Jesucristo, como familia, como casa, como la descendencia de Dios, y cada persona como individuo es un ser que tendrá no solamente las primicias del Espíritu, sino la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios, porque ese templo que está siendo construido, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es para morada de Dios en Espíritu Santo, en ese templo espiritual y en cada uno de los miembros de ese templo espiritual, para habitar Dios en toda su plenitud, como habitó en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que para el día postrero, cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo recibirá la plenitud del Espíritu Santo cuando en el día postrero los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Ahí estaremos con toda la plenitud de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Durante todas estas edades, cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo ha tenido las primicias del Espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, pero luego tenemos la promesa para en el día postrero recibir también la plenitud del Espíritu Santo, en donde obtendremos el cuerpo eterno y glorioso nosotros los que vivimos y también los muertos en Cristo. Y cuando estemos con y en el nuevo cuerpo, tendremos la plenitud del Espíritu de Dios morando en ese cuerpo eterno. Y así es como llegaremos a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. 2000 años atrás hubo en este planeta Tierra un hombre perfecto. Para el día postrero, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados, todos con cuerpos eternos, estaremos llenos de la plenitud de Dios y habrá millones de seres humanos que tendrán la plenitud de Dios y serán iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Y estará en pie la casa de Dios,
el templo de Dios. Estará en pie la casa completa, la familia completa, la descendencia del patriarca Jesús. Estará en pie en el día postrero, completa, los que vivieron en el pasado y los que viven en el presente. Todos estaremos en pie, en cuerpos y con cuerpos eternos, llenos de la plenitud de Dios. Esa es de la promesa para la descendencia del patriarca Jesús. El patriarca Jesús, que es la simiente de Abraham, al cual fueron hechas las promesas, y el cual es el heredero de todas las cosas, y su descendencia, sus hijos, son coherederos con él. El patriarca Jesús y su descendencia, podemos ver que es la familia que gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, sobre este planeta Tierra y sobre toda la creación, sobre todo el universo. Ahora, así como la promesa de la venida de la simiente de Abraham fue dada allá en el Génesis, en el capítulo 3, verso 15, diciendo que vendría por medio de la mujer. Fue dicho así cuando Dios fue a echar la maldición sobre la serpiente que engañó a Eva. Dijo, veamos aquí la maldición que le echó a la serpiente, dice, capítulo 3, verso 14 al 15, dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, antes no andabas sobre su pecho, y polvo comerás todos los días de tu vida. Antes hablaba, pero cuando fue convertida en un reptil, perdió su forma y también perdió su habla. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, aquí encontramos que la simiente de la mujer es el Mesías, es Jesucristo, y la simiente de la serpiente hirió a Jesucristo en los tobillos, allá por los tobillos y los talones, allá en la cruz del Calvario. Pero Dios dice, pero la simiente de la mujer te herirá, ¿dónde? En la cabeza. Ahora, con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y luego la resurrección de Jesucristo, el diablo recibió una herida en la cabeza. Y ahora para el día postrero encontramos que el diablo tratará de herir a la familia de Dios, a los hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo, los cuales estarán en la edad de la cabeza de oro del reino de Dios, pero escaparán de esa apertura que vendrá. Pero miren, encontramos que la promesa para el día postrero es que la piedra no cortada de manos herirá a la estatua, a la imagen
que vio Nabucodonosor, que representa el reino de los gentiles, reino que comenzó con el imperio reino de Nabucodonosor, el reino babilónico que era la cabeza de oro, luego pasó al reino medo-persa o imperio medo-persa, en los que es los que está representada o representado en el pecho y los brazos de plata en esa estatua, y luego pasó al reino o imperio de Grecia representado en el vientre y los muslos de bronce, y luego pasó al imperio romano representado en las piernas de hierro, y luego pasa a la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Ese imperio de los gentiles que en el día postrero estará consolidado o se va a consolidar, en donde 10 reyes representados en esos 10 dedos de los pies le darán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, contra Jesucristo y los que están con él, como nos muestra Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 19. Pero dice que el Cordero Jesucristo los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora el profeta Daniel vio que la piedra no cortada de manos hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y encontramos que por causa de que la herida que recibiría la estatua, la imagen que vio Nabucodonosor, sería en los pies de hierro y de barro cocido, en el tiempo de Jesucristo que se estaba viviendo en las piernas de hierro. Jesucristo no hirió ese imperio, sino que ese imperio lo hirió a él, a Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Pero ahora para el día postrero, Jesucristo hiere la estatua en los pies de hierro y de barro cocido, o sea, en el día postrero, en donde estará el anticristo con esos 10 reyes, consolidando ese imperio y gobernando el anticristo, la bestia. Cristo herirá ese reino y lo desmenuzará. La segunda venida de Cristo como una piedra no cortada de manos que vio Daniel, él dice que hará eso con el reino del anticristo. Ahora podemos ver que herirá el imperio del anticristo en los pies de hierro y de barro cocido, o sea, en la etapa final. Porque el reino de los gentiles comenzó de arriba hacia abajo, de la cabeza de oro, el reino babilónico, a los pies de hierro y de barro cocido, que es el imperio del anticristo para el día postrero. Pero miren ustedes, Cristo herirá ese imperio en los pies de hierro y de barro cocido, el imperio de los gentiles. O sea, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, pero ese imperio tendrá una cabeza, y esa cabeza es el anticristo. Dice San Pablo, vamos a leerlo. San Pablo dice, hablando del anticristo, vamos a ver lo que dice. En los tiempos del apóstol San Pablo, decían que el día del Señor era aquel en que ellos estaban viviendo, o decían que comenzaría dentro de algunos años.
Y San Pablo, conociendo que un día delante del Señor es como 1000 años, y que el día del Señor es el día postrero, es el séptimo milenio, Pablo el apóstol dijo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El espíritu de la boca del Señor es la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora aquí podemos ver que Cristo, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, destruirá la cabeza de ese reino, de ese imperio del anticristo, que será el imperio del diablo, el cual estará gobernando en el día postrero durante la gran tribulación, en donde perseguirá a el pueblo hebreo, perseguirá al pueblo hebreo, perseguirá 144,000 hebreos que recibirán la palabra de Dios, recibirán a Cristo, esas 144,000, pero serán perseguidos y serán matados por la bestia, por el anticristo, el cual enviará ejércitos y los matará. Y también el anticristo matará a las vírgenes fatuas, matará a los que no se fueron en el rapto, o sea, a los que no fueron transformados y raptados, porque no tenían el Espíritu Santo, porque no habían nacido de nuevo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no pudieron ser transformados y raptados, y se quedaron para pasar por la gran tribulación. Y el anticristo, con su gobierno y sus ejércitos, los perseguirá y los matará. O sea que durante la gran tribulación, las vírgenes fatuas serán purificadas, los 144,000 también, y también el planeta Tierra será purificado con los juicios divinos bajo el sexto sello. Ahora podemos ver estas cosas que sucederán durante la gran tribulación, pero antes de eso, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos aquí de 30 a 40 días con ese nuevo cuerpo, caminando en este planeta Tierra y llevando a cabo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, llevando a cabo la obra que corresponde a ese corto tiempo, y después nos iremos de aquí
y comenzará la gran tribulación. Pero nosotros estaremos en la cena de las bodas del Cordero, recibiendo los galardones allí por todas nuestras labores realizadas en la obra del Señor Jesucristo. Todas estas cosas son así para la descendencia del patriarca Jesús. Ahora vean lo importante que es ser un descendiente de Jesucristo, porque Él es la simiente real de Abraham, al cual fueron hechas las promesas, y el cual tendría una descendencia, no según la carne, no por medio de casarse con una mujer y tener hijos, sino por medio del nuevo nacimiento que produciría en los que creerían en Él al escuchar la predicación del Evangelio y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, la cual es dada a conocer por medio de la predicación del Evangelio, donde se muestra la primera venida de Cristo y su obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario y los beneficios producidos en esa obra de redención en la cruz del Calvario para toda persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, los cuales en el tiempo que son enviados a este planeta Tierra escuchan la predicación del Evangelio, reciben a Cristo como su Salvador y nacen de nuevo del agua y del Espíritu, y así entran a la familia de Dios, nacen en la familia de Dios, nacen en la casa de Dios, nacen en la iglesia del Señor Jesucristo y son la descendencia de Dios por medio del patriarca Jesús. El patriarca Jesús y su descendencia. Su descendencia son sus hijos, su familia, su iglesia, que Él ha estado creando de etapa en etapa. Y para el día postrero, para el tiempo final, es que nacen los últimos descendientes del patriarca Jesús, del segundo Adán, del Salvador nuestro Jesucristo. Ven ustedes lo importante que es ser un hijo del patriarca Jesús. No es un hijo según la carne, sino un hijo por medio de su Espíritu, en el cual, por medio de su Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, ha nacido en otra familia. Así como por medio del nacimiento natural usted nació en una familia terrenal, ahora por medio del nacimiento espiritual, por medio del nacimiento del Espíritu Santo, usted ha nacido en la familia celestial, en la familia de Dios, en la familia y descendencia del patriarca Jesús. Y por eso su herencia, sus bendiciones son compartidas con su descendencia, con su familia. El patriarca Jesús y su descendencia. ¿Están ustedes felices y contentos de ser descendientes del patriarca Jesús? Yo también. Algunas personas pensaban, ¿por qué sería que Jesucristo no tuvo hijos? Y miren, es el más hijos que ha tenido en toda la historia de los seres que han vivido en este planeta Tierra. Es el que después que partió ha estado produciendo, ha estado creando hijos e hijas de Dios, descendientes del patriarca
Jesús. Esa es la descendencia del cielo. Esa es la descendencia de Dios por medio del patriarca Jesús. Ahora, no es que usted dijo, yo quiero ser un hijo del patriarca Jesús. ¿Cuántos de ustedes dijeron antes de venir a esta tierra, yo quiero ser un hijo o una hija de fulano de tal y fulana de tal? ¿Verdad que ninguno de ustedes pudo hacer eso? Así tampoco nadie ha podido decidir ser o no ser un hijo o una hija del patriarca Jesús, porque ya han sido ordenados por Dios todos los hijos que Dios tendría por medio del patriarca Jesús. Todos los hijos de Dios que vendrían por medio de Jesucristo están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. El nombre de cada uno de ustedes y el mío, desde antes de la fundación del mundo, está escrito en el libro de la vida del Cordero. O sea que no estamos aquí por mera casualidad y no hemos recibido a Jesucristo por mera casualidad y no hemos nacido del Espíritu Santo por mera casualidad, sino porque estaba así ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, así como por medio de la Virgen María nació Jesucristo, el Hijo de Dios, pues la promesa era que por medio de la mujer vendría el Mesías, y así sucedió. Y el profeta Isaías dijo en el capítulo 7, verso 14 de su libro: porque aquí el mismo Señor os dará señal, la Virgen concebirá, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Ahora miren ustedes cómo fue dicho que su nombre sería llamado Emmanuel, y cuando nació el hijo de la Virgen, el arcángel Gabriel había dicho que le pusieran por nombre Jesús. Jesús significa Salvador o Redentor. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y por cuanto Jesucristo era el Verbo hecho carne, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, era el Verbo Dios con nosotros, hecho hombre, hecho carne, viviendo entre los seres humanos. Era Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, el cumplimiento del nombre Emmanuel era Dios con nosotros. Y Jesús fue el nombre que le pusieron cuando nació. Ahora podemos ver cómo por medio de la Virgen nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora Dios le dio a Jesucristo, al patriarca Jesús, le dio una novia, la cual es su iglesia. ¿Para qué? Para reproducirse, así como le había dado una esposa, una compañera a Adán, para reproducirse y traer hijos de Dios. Adán por medio de Eva, no por medio del sexo, sino por medio de la palabra creadora, tenía que traer hijos e hijas de Dios, o sea, los hijos e hijas de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero. El primero que tenía que traer era a Jesucristo.
Ese tenía que ser el primer hijo que Adán tendría por medio de su esposa Eva, pero por cuanto ella pervirtió la forma correcta y eterna para traer hijos eternos, o sea, para traer hijos que vivan eternamente, y ella escogió otra forma, la cual el diablo por medio de la serpiente le mostró. Ella trajo hijos, pero hijos que morirían después de vivir cierta cantidad de tiempo, hijos que se enfermarían, hijos que se pondrían viejos. Ahora encontramos que perdió la bendición Eva y también Adán de traer esos hijos e hijas de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. O sea, perdió la oportunidad de traer a existencia aquí en la tierra la familia de Dios, los hijos de Dios, los primogénitos de Dios. Pero ahora, cuando María escuchó la voz de Dios por medio del arcángel Gabriel, y le dijo Gabriel que tendría un hijo, María, y que sería llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y Dios le daría el trono de su padre David, o sea, que sería rey sobre Israel, sería el heredero del trono de David, sería el hijo de David, que heredaría el trono de David para toda la eternidad. María no sabía cómo iba a hacerse esto, pues pensó que si no estaba conviviendo con José, pues no podía tener un hijo. Pero el Espíritu Santo vendría sobre ella, le dijo el arcángel Gabriel, y el Espíritu Santo sería el que crearía en el vientre de ella esa vida, esa célula de vida, esa célula de sangre, la cual se multiplicaría y formaría el cuerpo que nacería de ella, y ese niño sería Emmanuel, pero el nombre que le pondría sería Jesús. Sería Dios con nosotros y su nombre sería Jesús. Y ahora podemos ver cómo fue posible nacer un niño sin la intervención de un hombre y una mujer, solamente por creación divina. Lo que Eva despreció y perdió, ahora María, al decir hágase en mí conforme a tu palabra, María lo obtuvo. Y ahora encontramos que para Jesucristo multiplicarse, o sea, reproducirse y traer su descendencia, que es la descendencia de Dios por medio de Jesucristo, Dios le ha dado una novia, una esposa. Esa es su iglesia, para por medio de su iglesia traer hijos e hijas de Dios. En esa iglesia nacen los hijos e hijas de Dios por medio de creación divina, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, produciendo ese nuevo nacimiento en cada persona que lo ha recibido como su Salvador, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que nacerían en esa familia, en esa casa, en esa iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa iglesia, dice San Pablo, yo los he desposado como una virgen pura a Cristo.
Así es que por medio de su iglesia Jesucristo tiene que reproducirse, y por eso de edad en edad encontramos que han creído en Jesucristo y han nacido de nuevo los que han sido asignados en el libro de la vida del Cordero para ser manifestados en la tierra y creer en Jesucristo y nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y así han nacido en esa iglesia y han sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, o sea, para el día postrero, en donde todos los que han partido serán resucitados y serán restaurados a la vida eterna con cuerpos eternos, y los que vivimos seremos transformados y entraremos a la vida eterna con cuerpos eternos. Ahora, cuando hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo, ya hemos recibido vida eterna. Pero el cuerpo físico todavía es mortal. Por lo tanto, necesitamos un cuerpo inmortal, el cual Él nos dará en el día posterior, en el séptimo milenio, el cual encontramos que si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya hemos entrado al séptimo milenio, y en algún año del séptimo milenio los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Porque Jesucristo dijo: y yo les resucitaré o los resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa de Jesucristo para cada uno de sus hijos, para los descendientes del patriarca Jesús. Así es que, estando ya en el día posterior, en el séptimo milenio, que es el día del Señor, miren la promesa tan grande que hay para nosotros los que vivimos y para los que han partido en las edades pasadas. Porque este es el tiempo, el día de redención para todos los hijos del patriarca Jesús, donde seremos restaurados a la vida eterna. El patriarca Jesús y su descendencia. Estén conscientes de que ustedes son descendientes del patriarca Jesús, y yo también. El pueblo hebreo está señalado en la Escritura como los siervos de Dios. Pero los descendientes del patriarca Jesús están señalados en la Escritura como los hijos de Dios, los herederos de Dios y coherederos con el patriarca Jesús. El patriarca Jesús y su descendencia. Hemos visto quién es el patriarca Jesús y hemos visto cuál es la descendencia del patriarca Jesús. Somos todos nosotros. Es toda la iglesia del Señor Jesucristo nacida de nuevo. Los nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esos son los descendientes del patriarca Jesús. En la tarde, a las 3:30 de la tarde, estaré nuevamente con ustedes para continuar viendo al patriarca Jesús, nuestro amado Salvador, y a su descendencia, que es su iglesia, lavada en la sangre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del patriarca Jesús y su
descendencia. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día lleno de las bendiciones del Patriarca Jesús, nuestro Salvador. Dejo con nosotros nuevamente a Félix Caro para continuar y finalizar esta actividad y luego regresar para la actividad de las 3 de la tarde. Para las 3 de la tarde comenzar la primera parte de los cánticos, el devocional, y luego a las 3:30 ya estar listos para la conferencia y la transmisión a través del satélite Galaxy 7 y Canal 11 y también a través del satélite Spanier y demás canales de televisión y radioemisoras amigas. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Jesucristo, el ángel del pacto, el Patriarca Jesús, les bendiga y materialice en cada uno de ustedes y en mí también toda promesa de bendición que Él ha hecho para su descendencia para este día postrero. Muchas gracias y con nosotros Félix Caro nuevamente. Cosas ya están sucediendo. Esto es lo que yo te estoy diciendo. Pueden tomar asiento, hermanos, para así cantar un cántico y regresar nuevamente a las 3 para seguir recibiendo la palabra